Ay, Señor, gracias. Bien, amados hermanos, que el Señor Jesús les bendiga. Un nuevo día, una nueva oportunidad, en la cual estamos saliendo en vivo y en directo a través de las redes sociales. Somos el Ministerio Casa de Jesús, un lugar diferente, y en este día estamos muy contentos de poder estar haciendo este nuevo servicio delante de la presencia de nuestro amado y buen Jesús. Amén. Desde ya, sean todos bienvenidos. Desde ya, gracias le damos al Señor porque Dios ha sido bueno, ha sido misericordioso, y gracias le damos al Señor por todo lo que Él nos ha dado hasta el día de hoy. Amén. Vamos a orar, vamos a dar gracias al Señor antes de seguir avanzando en nuestra programación, como todos los días lo hacemos por misericordia. Vamos a decirle al Señor con todo nuestro corazón, mientras termino de compartir acá. Ya, eso, estamos listos. Ahora sí, nos vamos directamente a la oración. Señor Jesús, gracias te damos por tu gran amor y misericordia, por la hermosa oportunidad que nos das en esta noche de poder estar en vivo e en directo a través de las redes sociales. Señor, te honramos, te bendecimos, te glorificamos con toda nuestra fuerza. Queremos ser hacedores de tu palabra, Señor, no tan solo oidores, sino que también hacedores, Dios mío. Crear en nosotros un hábito de poder trabajar tu palabra en nuestra vida, hacerla efectiva, hacerla realidad en nuestros corazones, no tan solo quedarnos con la expresión, Señor amado, de que cada ministro pueda expresar la palabra del Señor y quedar solamente ahí en un amén, en un sí, sino que también poder fabricarla, trabajarla, Señor amado, y ponerla por obra según sea tu hermosa voluntad. Gracias te damos. Bendice desde ya a todos nuestros hermanos, amigos en general. Bendice desde el más pequeño hasta el más grande, Señor amado. Tu presencia esté con nosotros en esta noche. Te adoramos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor Jesús les bendiga. Sean todos bienvenidos a esta hora de la noche a nuestro programa, donde creemos que nos hace bien poder estar en la plataforma sirviendo, honrando, bendiciendo simplemente y grandemente el nombre de Jesús. Vamos a cantar, vamos a glorificar el nombre de Jesús por medio de la alabanza, mientras esperamos que nuestros hermanos lleguen a la transmisión. Adoremos por un momento en las alabanzas que Dios nos permite estar gozoso, alegre, en meditación, entregando una adoración delante de su presencia. Amén. Le invitamos a compartir. Así podemos alcanzar a mucho más con la palabra del Señor. Amén. Cantamos al Señor en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Cara a cara quiero verte, que tu luz brille en mí, que tu gloria se derrame como fuego arda en mí, pues de ti dependo. Sin tu amor yo muero, estoy apasionado, estoy desesperado por tu presencia, por tu presencia. Estoy apasionado, estoy desesperado por tu presencia, por tu presencia. Cara a cara quiero verte, que tu luz brille en mí, que tu gloria se derrame como
fuego arda en mí, pues de ti dependo. Sin tu amor yo muero, estoy apasionado, estoy desesperado por tu presencia, por tu presencia. Estoy apasionado, estoy desesperado por tu presencia, por tu presencia. Estoy apasionado, estoy desesperado por ti, por ti, por ti. Amado de mi alma, amado de mi alma, por tu presencia, por tu presencia. Gracias, Señor Jesús. Amén. Bendito es el nombre de Jesús. Cuando podemos confesar con nuestros labios y decirle a nuestro amado y buen Dios, estamos apasionados de poder servirte, glorificarte y exaltar tu glorioso nombre. Amén. Si me veo haciendo así es porque hace frío. Gracias le damos al Señor, porque en medio a lo mejor del frío podemos adorarle, podemos glorificar y exaltar el nombre de Jesús. Sean todos bienvenidos a la plataforma. Desde ya saludamos a todos nuestros hermanos, amigos en general. Goces en la presencia del Señor, porque la palabra del Señor siempre nos alienta y dice la Escritura: este es el día que hizo el Señor, nos gozaremos, nos alegraremos en su presencia. Mire qué hermoso, este es el día. Y si Dios nos permite el día de mañana abrir nuestros ojos, nuevamente nos dice: este es el día que hizo el Señor. Amén. Saludamos a nuestra hermana Bernarda, dice: bendiciones, pastor, buenas noches. Y hermano, el Señor Jesús nos bendiga y proteja siempre. Amén. Eso es una realidad. ¿Amén? Como siempre, vamos a ir a la palabra del Señor ya, porque la hora siempre nos juega en contra. Y no queremos estar más allá de una horita para que también usted pueda descansar y pueda recuperarse para enfrentar un día de mañana, si Dios nos permite, en todo lo que usted tenga que hacer. Trámite, trabajo, hogar en general, todo conlleva un trabajo y un esfuerzo. ¿Amén? Como siempre tomamos el libro, estamos hablando del libro de los Hebreos, pero como siempre tomamos nuestro texto base, Hebreos capítulo 13, versículo 8, y dice así en el nombre de Jesús. Jesús es el mismo de ayer, de hoy y será por los siglos. Mire qué hermoso. 3 pasos. Jesús es el mismo de ayer, de hoy y será por los siglos. Mire qué hermoso. Amén. Gracias le damos al Señor por esa hermosa palabra que nos da aliento a nuestra vida, porque así como Él actuó en la antigüedad, Él sigue actuando en este tiempo tan hermoso y tan potente como lo es nuestro amado y buen Jesús. ¿Cuánto más será si Dios nos permite vivir un tiempo más? O simplemente nosotros salir de este escenario, de esta tierra, y que nuestros hijos, nuestros nietos, sirvan al Señor con toda su fuerza. ¿Amén? Qué hermoso es eso. El día de ayer quedamos en el capítulo 9 de Hebreo. Lo leímos completo y hoy nos corresponde leer el capítulo 10, versículo 1 en adelante del libro de los Hebreos. Dice la palabra del Señor así. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que ofrecen continuamente cada año, hacer perfecto a los que se allegan. Mire cómo empieza esta estrofa del capítulo 10 del libro de los Hebreos. Nos alienta y nos dice: porque la ley, teniendo la sombra, recuerde que hemos estado hablando todos estos días de lo que sucedió en la ley, que como palabra nosotros no la objetamos, no la dejamos aparte. Si bien la palabra del Señor nos dice que hoy en este tiempo ya no estamos en la ley, pero la ley quedó como sombra, acá mismo lo recalca, y quedó como ejemplo, como una matriz, como un patrón, si lo pudiéramos decir de esa forma, para que nosotros recordáramos lo que Dios hizo a través de la ley con el pueblo de Israel, porque tenía que hacerlo de esa forma
para poder proteger y también dar palabras al pueblo de Israel, su pueblo escogido, su pueblo amado. Recordemos que en la ley los únicos que tenían salvación, eso es lo que tenemos que tener presente, era solamente el pueblo de Israel, como lo mencionamos, ¿ya? Luego, ahora, dice la palabra del Señor, cuando Pablo hablando de los gentiles somos todos nosotros, los otros países, los otros latinos, si lo pudiéramos decir así, porque recordemos que en la antigüedad solo Israel era salva, pero por misericordia del Señor, dice la Escritura que Él no quiso que fuera de esa forma, sino que Él mismo tomó un velo de carne, habitó entre los hombres, hablando de Dios, hablando de Jesús, habitó entre los hombres, ¿no es cierto? Por eso nació como nacen todos los mortales, bendito sea el nombre de Jesús, pero dice la palabra del Señor que Él era muy diferente, pero entendemos que su ministerio empezó a los 30 años, duró 3 años, de los 30 en adelante empezó una travesía, sanando, libertando, haciendo milagros, muchos se fueron en su contra, muchos discípulos alcanzó, a muchos rescató, a muchos libertó, pero sin embargo estaba estipulado que el Cristo de la gloria tenía que padecer en la cruz del Calvario para derramar esa sangre preciosa. A través de esa sangre preciosa, no lo vea así como un acto de terrible, es lo que dijimos el día de ayer, no lo vea como un acto terrible, un acto penoso, porque créanme que si no fuera ese sacrificio dado a través de la cruz del Calvario, solamente seguiría la salvación para Israel. Pero gracias a eso, todos los demás mortales, hoy día tenemos acceso a la entrada al reino de los cielos, siempre y cuando nosotros también, ojos, hagamos la voluntad del Señor. Porque no todo, esto es lo que tenemos que dejar claro a muchos, no todos tienen entrada al reino de los cielos. Simplemente aquellos que hacen su voluntad. ¿Y qué es hacer la voluntad del Señor? Primero, creer que Él existe. Y segundo, Él necesita que le adoren, que le glorifiquen y que le exalten. Él no necesita solamente que un día nos presentemos y digamos, Señor, necesito esto, necesito lo otro, necesito acá. Él sabe de lo que nosotros necesitamos. Él conoce hasta el más mínimo detalle, si lo pudiéramos decir de esa forma, nuestra necesidad, nuestra alegría, nuestra tristeza, lo que estamos pasando. Él lo sabe. Pero lo que Él quiere que nosotros podamos omitir esa necesidad, que no queda en un lado ni olvidada, sino que Él sabe, pero nosotros nos pongamos en adoración a Él, le glorifiquemos, para que Él añada a nuestra vida todas las otras necesidades. ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque creemos que solo no podemos caminar en este mundo, sin Dios no podemos caminar, sin Él vamos de muerte a una muerte eterna, pero con Él mismo dijo, yo he venido a dar vida y vida en abundancia. Y para aquel que cree, todo es posible. Ocurrió con una mujer, dice la samaritana, dice la palabra del Señor, le dijo, ya no se adorará ni aquí ni en este monte, sino que los que esperan en el Señor. Este es el nuevo pacto, esta es la nueva oportunidad. Porque antes no era así, amados hermanos, amados amigos. Antes la humanidad tenía que tener un sacerdote para que intercediera por ellos y cada vez, una vez al año, dice la palabra del Señor, que se presentaba un cabrito para derramar la sangre de ese cabrito y a través de ese cabrito los pecados de aquella persona y de sus hijos y de su familia eran perdonados, eran vistos por Dios para que Dios tuviera misericordia. Pero hoy día ya no es así, porque ya la sangre fue derramada. Dice la palabra de Dios que Él fue el Cordero Santo. Por lo tanto, Él ya derramó esa sangre y ya no tenemos nosotros la necesidad, si lo pudiéramos decir de esa forma, de poder estar derramando sangre nuevamente para poder que Dios nos perdone nuestro pecado. Hoy día simplemente basta con que Dios escuche mi oración con un corazón dispuesto, un corazón contrito, un corazón humillado, decirle, Señor, perdona mis pecados, ayúdame, perdona mis faltas, fortaléceme, necesito aprender de ti. Créame que Él va a oír su oración, y esto es lo más importante, y Él le va a consolar, le va a dar lo necesario. A lo mejor yo siempre he dicho, a lo mejor el problema va a seguir ahí,
la dificultad va a seguir ahí, la enfermedad va a seguir ahí, pero Dios va a comenzar a abrir puertas que ni siquiera nosotros nos hubiéramos imaginado. Porque nosotros trabajamos en el tiempo de Dios, no trabajamos en el tiempo. No es que yo, Señor, yo quiero ahora y ahora será. No es así. Es cuando Dios lo permite, y eso no quiere decir que Dios se ha olvidado. Dios ha escuchado desde el día uno nuestra oración, siempre y cuando la hemos hecho de corazón, ¿ya? Pero siempre hay una oportunidad para poder hacerlo de corazón delante de la presencia del Señor. Y cuando usted lo hace, Dios nunca se olvida. Dios puede responder al tiro en un mes, en 2 meses, en 3 años, en 10 años, pero Él nunca se olvida. Lo importante es que Él cuando responde, y veámoslo desde este punto de vista, Él responde de esta forma. Si bien a lo mejor no tenemos el resultado al tiro, pero sin embargo, en medio del proceso de resultado, Él va puliendo nuestra forma de mirar, nuestra forma de actuar, nuestra forma de pensar, porque comenzamos a cambiar. Nuestro lamento lo convierte, como dice la Escritura, en gozo, en alegría, en baile, en triunfo. Y todo eso se consigue siempre y cuando nosotros nos humillemos. Por eso dice la palabra del Señor, porque la ley teniendo la sombra, ¿no es cierto? La sombra de los bienes venideros, hablando del tiempo que estamos hoy día, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que ofrecer continuamente cada año, hacer perfecto a los que se allegan a Él. O sea, hoy día, en este tiempo, nos allegamos a Él y hoy día Dios nos hace perfecto en su presencia, porque ninguno de nosotros es perfecto por sí solo. Tenemos miles de dificultades, miles de fallas, si lo pudiéramos decir así. Algunos vienen fallados de fábrica, dicen, pero miles de fallas podemos tener. Pero Él es el que nos hace perfecto en Dios, en Él. ¿No es cierto? Versículo 2 dice, de otra manera cesarían de ofrecerse, ¿no es cierto? Porque los que tributan este culto limpio de una vez no tendrán más conciencia de pecado. Recuerde que también estuvimos hablando por un momento cuando dice no tendrán conciencia de pecado. En este tiempo, ¿qué es lo que Dios nos permite para poder tener perdón de pecado? Porque es necesario que el hombre reconozca que es pecador. Primero, que reconozca que es pecador. Segundo, que reconozca que tiene que ser limpio de ese pecado. Cuando uno reconoce eso y accede a lo que la palabra del Señor sucedió en una historia tan hermosa, que dice la palabra del Señor que había cierto varón leyendo el libro del profeta Isaías. Y cuando leyó el profeta Isaías, dice la palabra del Señor que este varón entendió la historia de Jesús, desde su niñez hasta los fines de los tiempos, ¿ya? Cuando entendió que Jesús, el mismo maestro, se allegó a Juan el Bautista. Todos conocemos a Juan el Bautista, ¿quién era? Dice la palabra del Señor que era un evangelista, que él bautizaba a los hombres, a las mujeres, para el perdón de los pecados. Él siempre decía, el que viene tras mí, que es antes que mí, que dice que Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego, ¿no es cierto? Era Dios el que tenía que bautizar en Espíritu Santo y fuego, pero el trabajo de Juan el Bautista era bautizar para perdón de los pecados. Ahora, ¿por qué es necesario acceder al bautismo de perdón de los pecados? Porque es la única forma, es el único trabajo que Dios permite que se haga para poder tener perdón de nuestras faltas y de nuestros pecados. ¿Qué es lo que sucede? Sucede que muchas veces nosotros, así como en el colegio, nos colocamos una mochila para ir al colegio, ¿no es cierto?, lleno de libros pesadas. Muchas veces vivimos en este mundo llenos de faltas, llenos de pecados. Y creemos hacer lo bueno, creemos estar en lo correcto. Y a lo mejor yo no le digo, no es así. Sí, usted puede a lo mejor sentir que está en lo correcto, sentir que está haciendo lo bueno. Pero sin embargo, mientras no le entregue su vida a Dios, nada de eso, dice la palabra del Señor, es vanidad. ¿Cierto? Hasta el momento en que usted reconozca que necesita a Dios en su corazón. Cuando comenzamos a entender la palabra del Señor, la Escritura nos va enseñando los pasos que tenemos que seguir, que tenemos que avanzar. No es para hacerse cristiano esto, no es para seguir un ritual junto a un grupo, no. Es algo hermoso, es algo importante el ser perdonado de los pecados a través de las aguas del bautismo. Hoy día tenemos, siempre lo hemos dicho, una gran
diferencia con nuestros amigos y hermanos católicos. Con mucho respeto también lo decimos. Porque la palabra del Señor no, es explícita en decir que el bautismo es para perdón de los pecados. Si bien nuestros hermanos y amigos católicos, ellos bautizan a los pequeños, ¿no es cierto? Pero yo le hago una pregunta muy importante, si fuera así el caso. ¿Qué pecado tiene un niño para que lo puedan bautizar? ¿No es cierto? ¿Hay algún pecado? No, no hay nada. Porque el pecado se concibe, ¿sabe cómo? Obteniendo, sabiendo, primero obteniendo y raciocinio de lo bueno y de lo malo. Y un niño recién nacido, ¿sabe lo bueno? ¿Sabe lo malo? No, pa' amados hermanos, no, pa' amados amigos. El niño siempre es llevado y es mimado por su madre, por su padre, y va creciendo. ¿En qué momento se bautizan a los niños, si lo pudiéramos decir así, o al joven, a la señorita, o al hombre, al adulto? Primero, cuando ya adulto, reconoce que necesita a Dios y necesita ser perdonado de su pecado. Ahí se accede al bautismo. Esto no es algo que, oiga, usted tiene que bautizar, si tiene que hacerlo, si no es un pecador. No se trata de esto. Porque ahí estaríamos obligando a alguien. Esto tiene que nacer de uno. ¿Qué pasó con la historia que le estaba diciendo? Este hombre dice que abrió el profeta Isaías y leyó la historia del maestro, cómo el maestro nació, cómo el maestro vivió, todo lo demás, y cómo el mismo maestro Jesús accedió a las aguas del bautismo delante de Juan. ¿Y qué es lo que dice en esa historia? Que cuando Juan vio venir a Jesús delante de él se para y le dice, no, yo necesito ser bautizado por ti, le dice Juan. ¿Pero qué le dice el maestro? No, Juan, es necesario que se cumpla a cabalidad de la palabra del Señor. O sea, es necesario que se cumpla el proceso. Bautízame como tiene que ser. Por eso dice la palabra del Señor que cuando los cielos hablaron, dice la Escritura, cuando Jesús se presentó delante de Juan y Juan reconoció que el que estaba delante de él no era nada más y nada menos que el Cristo de la gloria. Por eso él le dice, yo necesito ser bautizado por ti y no tú por mí. Entonces, qué hermoso es esto. Entonces, cuando reconocemos lo que hizo Jesús siendo bautizado, también para perdón de lo que es pecado, porque tenía que seguir ese proceso, aquel personaje que estaba leyendo el libro de Isaías reconoce, el eunuco, dice la palabra del Señor, si es que no me equivoco, o el etíope, estaba leyendo, leyó esa frase que el maestro también fue bautizado. Entonces, dice la palabra del Señor que Dios tocó a un profeta para que se acercase al carruaje donde iba este varón leyendo los escritos de Isaías y el Señor le dijo, háblale a ese varón para que pueda entender lo que está leyendo. Por eso este varón se acerca y le dice a este personaje que está leyendo, le dice, ¿entiendes lo que lee? Y él le responde, ¿cómo he de entender si nadie me lo explica? Entonces la palabra del Señor nos da a entender que en ese momento el profeta le explica lo que estaba leyendo y los pasos que siguieron. ¿Y sabe lo que hace este varón que estaba leyendo esa estrofa de la vida de Jesús, cómo fue el proceso? Él mismo dijo, allí hay agua. ¿Por qué allí hay agua? En medio de su viaje, porque recordemos que el bautismo para perdón de los pecados es sumergirse debajo del agua. Por eso dice, muertos en Cristo, o sea, sepultados bajo el agua y levantados en Cristo. Una nueva criatura. Entonces, por eso este varón le dice al profeta, allí hay agua. O sea, por decir un ejemplo, ahí hay una pequeña laguna o ahí hay un pequeño riachuelo. Entonces él le dice, si hay agua ahí o está el río ahí, ¿qué impide que yo sea bautizado? ¿Me entiende? O sea, el profeta no le dijo, estás leyendo Isaías, entonces tienes que bautizarte, tienes que hacerlo. No. Aquí el varón le dijo al profeta, ¿qué impide? O sea, él reconoció que necesitaba ser sanado y libertado de sus pecados a través de las aguas del bautismo. Le repito lo que le dije en delante. Así como nosotros vamos con una mochila al colegio, nosotros le podemos, es lo que yo siempre explico para que pueda ser entendible de qué se trata esto. Cuando nosotros hemos vivido en la vida que, bueno, estamos viviendo en general, pero sin Dios, andamos con esa mochila cargada de problemas, de dificultades. Nosotros podemos decir, Señor, ayúdame, el Señor le va a ayudar.
pero sus pecados todavía no han sido perdonados. Usted le puede decir, Señor, abre mi puerta, el Señor le va a abrir puerta, pero sus pecados todavía no han sido perdonados. Usted le puede decir miles de cosas al Señor y el Señor le va a cumplir, porque si usted lo hace de corazón, el Señor lo va a cumplir. Pero sin embargo, usted va a andar siempre con esa mochila de carga pesada, incluso muy pesada. La única forma de dejarla es accediendo a las aguas del bautismo, donde Dios nos perdona, Dios nos lava, Dios nos limpia, y ahí recién soltamos nosotros nuestra mochila de pecado. ¿Cuál es la diferencia de un antes y un después? Dos cosas. Primero, somos libres, ya no tenemos pecado. ¿Qué pasa después? Usted me puede decir, ¿y no seguimos pecando? Claro que seguimos pecando. Pero ¿cuál es la gran diferencia? Que nosotros, después de haber bautizado, por decirme un caso, caemos en alguna falta y hemos pecado nuevamente, nosotros clamamos, otra vez vuelve la mochila a nuestros hombros, ¿no es cierto? Por haber cometido ese pecado, pero nosotros clamamos al Señor y la mochila desaparece. No obstante, antes del bautismo, la mochila siempre permanece, nunca se acaba hasta que yo accedo a las aguas del bautismo para perdón de los pecados. Diferencia que después, cuando yo le digo, Señor, ayúdame y perdóname, créame que ahí hay un gran cambio. Por eso dice la palabra del Señor algo muy hermoso. Hay fiesta en los cielos, Los ángeles hacen fiesta. ¿Por qué? Cuando un pecador se arrepiente. ¿Y en qué momento se arrepiente? Cuando baja las aguas del bautismo y vuelve a ser una nueva criatura. Por eso dice la Escritura que es una nueva criatura. Esto no significa que usted baja y va a salir joven. A lo mejor siendo de edad va a salir joven, va a salir sin arrugas. No. Usted va a salir con su mismo cuerpo y todo lo demás. Pero sin embargo, espiritualmente aquí dentro de su alma, de su ser, van a ser y va a ser rejuvenecido. Y Dios va a empezar a tocar desde ahí su corazón, a lo mejor con más ímpetu, con más sencillez, con algo dispuesto a ser agradable delante de la presencia del Señor. ¿Sabe por qué tiene que ser esto? Porque la misma palabra dice que cuando el Señor venga a buscar a su iglesia, a su pueblo, dice que vamos a ser arrebatados hacia los cielos. Y créame que este cuerpo, esta carne de tabernáculo en el cual nosotros habitamos, es pecaminosa, ¿no es cierto? Por lo tanto, dice la Escritura que tenemos que ser transformados espiritualmente. Y ahí recién nos vamos hacia los cielos. Antes, con esta carne, porque esta carne, como es pecaminosa, lo pecado no puede juntarse con lo limpio. Por lo tanto, allá arriba solamente va lo puro, lo santo, lo limpio, lo perfecto. Y es donde nosotros ya comenzamos, después de las aguas del bautismo, ¿qué cosa? A cuidarnos, a tener cuidado de nuestros pasos, a tener cuidado de lo que, colocando en la balanza, porque las decisiones las toma usted, las tomo yo. Dios no le coloca a usted la soga al cuello y decir, usted no lo puedes hacer y no lo vas a hacer, y porque si no, no. La decisión siempre la tenemos en nuestras manos. Dios te presenta la oportunidad. Gloria a Dios por eso. Pero ahora la decisión la toma uno. Si yo prefiero esto o prefiero lo otro. Y obviamente, ¿cuál es lo que yo tengo que preferir? Es lo que me conviene delante de la presencia del Señor. Puede ser muy agradable lo otro, puede ser muy rico lo otro, por si lo pudiéramos decir de esa forma. Pero a lo mejor eso me va a llevar a una perdición, a un sacrificio mayor, a llorar más de la cuenta, a sufrir más de la cuenta. En cambio, sin embargo, si tomo lo que el Señor me da y me dice que Él prometió mayores cosas para mi vida, creo que yo tomaré eso. Aunque no tenga nada, porque lo terrenal siempre va a perecer, mas lo espiritual dentro de nosotros, eso es lo que salta para vida eterna. Seguimos adelante, seguimos glorificando el nombre de Jesús. Dice, empero, en estos sacrificios, cada año se hace conmemoración de los pecados. Porque la sangre de los toros, dice, y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y presente no quisiste, mas me apropiaste cuerpo, dice. El 6 dice, holocausto y expiaciones por el pecado no te agravaron. Entonces dije, heme aquí, en la cabecera del libro está escrito de mí, para que haga, oh Dios, tu voluntad. ¿No es cierto?
cuando ya vamos accediendo a un conocimiento, esto que estamos explicando, haciendo este trabajo todos los días con mucho esfuerzo, de repente a lo mejor cansado y con sueño, Dios nos bendice cuando usted pone atención, cuando usted hay algo que a lo mejor no sabía, cuando usted hay algo que a lo mejor no estaba haciendo. Esto es un llamado de atención, no decir, oiga, usted es un pecador, no, no. Esto es un llamado de atención porque simplemente Dios me ama y me está hablando a mi vida como le está hablando a su vida en este tiempo que a lo mejor muy pocos creen en el Señor. Si Dios me está hablando, me tengo que sentir privilegiado porque Dios me ha mirado. Y de hecho, si Dios me está amonestando en este día, a estar atento a la programación, a buscar del Señor, Él me dice que Él me escogió desde antes de la fundación del mundo. Mire qué hermoso es esto. Él me escogió desde antes de la fundación del mundo, por lo tanto tenía que cumplirse el tiempo. A lo mejor en un tiempo de mi niñez llegué al Evangelio, en un tiempo ya de mi adolescencia llegué a creer en Dios, a lo mejor en un tiempo ya más avanzado de edad, pero no importa los tiempos, la otra vez lo explicamos. Lo explicamos la historia, la parábola que contó la escritura, que dice que uno llegó a trabajar en la mañana y le ofrecieron un pago. El que llegó a las 12 le ofrecieron el mismo pago de la mañana. El que llegó después de almuerzo le ofrecieron el mismo pago de la mañana. E incluso el que llegó a última hora le ofrecieron el mismo pago de la mañana. Es porque Dios no hace acepción de personas. Usted puede tener la edad que pueda tener. Si usted lo que Dios mira es su corazón, si usted se humilla y se entrega a Dios, no importando su edad, para Él va a ser el mismo pago. Todos vamos a la redención delante de la presencia del Señor. ¿Qué más? Diciendo arriba, sacrificio y presente, y holocausto, y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Recuerde que estábamos hablando de la ley, ¿cierto? Todas esas cosas se ofrecían en la ley. El sacrificio, la sangre del corderito y todos los demás eran en la ley. Entonces dijo, heme aquí, para que haga, oh Dios, tu voluntad. Quita lo primero para establecer lo postrero. O sea, yo ya tengo que, si lo pudiéramos decir de esta forma, respetar la ley, pero ya no está la ley en este tiempo. Porque vuelvo a repetir, si la ley estuviera en este tiempo, créame que ni yo pudiera decir, Jesús, ayúdame. ¿Me entiende? Porque todos somos pecadores, todos faltamos, todos tenemos más de alguna yaya. Que el Señor nos ayude a poder presentarnos todos los días delante de la presencia del Señor y decir, Señor, ayúdame, fortaléceme, quita de mí lo malo para ser presentable, agradable a tu presencia. Si esto se trata de Él, si nosotros nos presentamos todos los días, no es para agradar a nuestro esposo, a nuestra esposa, a nuestros hijos, no, a ellos lo amamos, lo queremos y todo lo demás, pero si esto lo hacemos para agradar a Dios, si esto es lo principal, amados hermanos. Por eso dice, entonces dijo, heme aquí, para que haga, oh Dios, tu voluntad. Quítalo primero, ¿no es cierto? Para establecer lo postrero. ¿Cuál es lo postrero? La sangre preciosa derramada en la cruz del Calvario de Cristo Jesús. En la cual voluntad somos santificados. Mire qué hermoso. ¿Bajo quién somos santificados hoy día? Bajo Jesús. Por la ofrenda del cuerpo de Jesús, el Cristo. Hecha una sola vez, lo dice acá. O sea, eso que usted ve a lo mejor 3 días al año en Semana Santa que dan en las películas de Jesús, eso tiene que estar establecido los 365 días del año, los 7 días de la semana y las 24 horas del día. Jesús derramó su sangre por mí, por mi pecado, por mi falta, por mi rebelión, por mi porfía, por todo lo que he sido. Él me perdonó a través de ese derramamiento, me dio una oportunidad para creer en Él. Vuelvo a repetir, gloriosa oportunidad que nos dio nuestro Maestro. Así que todo sacerdote se presenta cada día, ¿no es cierto? Mire lo que sucede acá. Repetimos en delante que el sacerdote era prácticamente alguien especial, que sobre todo el pueblo de Israel,
que el sacerdote era Moisés. ¿Y qué es lo que hacía el pueblo de Israel? Israel no podía decir, Señor, ayúdame, o Dios, ayúdame. A lo mejor lo decían ellos con sus labios, pero el que tenía que ir delante de Dios era Moisés, porque Moisés se presentaba en el monte donde estaba la presencia del Señor, y dice la Escritura que Dios conversaba con Moisés. Por lo tanto, todo lo que el pueblo le aquejaba en su tiempo llegaba a los oídos de Moisés. Y obviamente Moisés llegaba con una infinidad de preguntas, una infinidad de inquietudes delante de la presencia del Señor. Pero ¿qué le dice Dios a Moisés? Moisés, en tus manos está todo este pueblo, tú tienes que tomar la determinación, por eso le dice, porque clamas a mí, si yo te di autoridad a ti, por lo tanto, ahí encontramos un sacerdote, ¿no es cierto? Que solamente Moisés podía hablar con Dios. Pero ¿qué es lo que dice acá el versículo 11? Así que todo sacerdote se presenta, hoy día todos por misericordia nos presentamos como sacerdote, ¿ya? Cada día, o sea, ya no tenemos un intermediario. O sea, cuando nosotros decimos intermediario, yo no le puedo decir a la guitarra, guitarra, te pido que me ayudes en este día, y que tu guitarra le digas al Señor que me ayude y contéstame, guitarra, por decir un ejemplo. No, ya ahora lo hago directamente con Él. Señor Jesús, ayúdame tú, bendíceme, guíame, enséñame, fortaléceme, sáname, protégeme, cuídame. ¿Me entiendes? Ya no hay un intermediario. Ya no digamos solamente, no, es que el pastor está más cerca de Dios, o el hermano está más cerca de Dios, pidámosle a él la oración. No, dice la palabra del Señor, a un corazón contrito y humillado, Él no lo puede despreciar. Es imposible que Dios desprecie un corazón dispuesto a pedir perdón. Es imposible. Es por eso que tanto como yo, mi oración es efectiva delante de Dios y Dios la recibe, usted también puede hacer una oración con fe en su casa, en una intimidad, por último, en su camita, en un rincón, decirle, Señor, llorar delante de la presencia del Señor, ayúdame, fortaléceme, Señor, guía mis pasos. Necesito aprender de tu palabra, porque esto también es lo que tenemos que tener presente. La fe es importante para nosotros, pero ¿cómo se consigue la fe? ¿Sabe cómo se consigue la fe? Esto se llama Biblia, palabra del Señor. Lo que usted está escuchando es palabra del Señor. La única forma de conseguir fe y aumentarla, dice la Escritura, es oyendo o leyendo palabra del Señor. Si usted lee una revista, lee un cuaderno, lee un diario, no va a obtener fe de ninguna manera. La única forma es que usted se alimente de la palabra del Señor y usted comience a fortalecer su fe y aumentar su fe. Por eso dice ahora, todos los sacerdotes nos presentamos cada día. Por eso decimos, hoy día sale el sol o no sale el sol, pero podemos abrir nuestros ojos por la mañana, nos presentamos, gracias Señor por este hermoso día. Y así sucesivamente los días que pasen, gracias Señor otra vez por este hermoso día. Por eso dice, cada día son nuevas su misericordia. Cada día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados, dice acá. Pero habiendo ofrecido por los pecados un solo sacrificio para siempre, está sentado a la diestra de Dios. ¿No es cierto? ¿Por qué dice a la diestra de Dios? O a la derecha de Dios en otra interpretación. Porque Jesús no puede sobrepasar al Padre. Porque se entiende que es el Hijo. Pero también entendemos a través de la palabra del Señor que no son dos ni tres. Es un solo Dios en tres manifestaciones. Recuerde eso. Nosotros, ¿por qué adoramos a Jesús? Porque Jesús es la revelación del nombre. Dios tiene un nombre. ¿Y cuál es su nombre? Jesús. En la antigüedad le decían el gran yo soy, ¿no es cierto? ¿Qué más le decían? Cuando los hombres adoraban, decían, yo voy a adorar al Dios de mis padres, ¿me entiendes?
Pero cuando fue revelado en el mismo libro, de Isaías, dice, este nombre que era oculto, y llamará su nombre Jesús, en el libro de Mateo, cuando le revela el ángel a María. ¿Cómo le dijo? ¿Cómo se llamará? Jesús, ¿no es cierto? Porque dice, Él salvará a su pueblo de sus pecados. Qué hermoso es eso. Entonces, también en Isaías dice, yo mismo que hablo, ahí Dios estaba hablando, dice, en los cielos estaba hablando, entregando palabras, dice, yo mismo que hablo, entiéndalo, yo mismo que hablo, dice Dios, estaré presente. ¿Dónde? En la tierra. ¿Y cómo estaré presente? En Jesús. Por eso, no son dos, no son tres, Él es uno y su nombre es Jesús. ¿Y cómo lo podemos interpretar mejor? Fácil, pues, amados hermanos. Yo siempre lo interpreto de esta forma, en mi persona. Yo tengo el privilegio de ser padre porque tengo una hija, ¿no es cierto? Entonces, padre no es un nombre. Soy padre porque todos son llamados padres los que tienen hijos, ¿no es cierto? Pero ¿cuál es mi nombre? Alberto, por decir un ejemplo. Pero sigo siendo padre, pero mi nombre es Alberto. Vuelvo a repetir otro ejemplo. Como Alberto y como padre, yo también soy hijo, porque tengo padres, tengo mamá y papá, ¿me entiendes? Entonces, pero como no me llamo hijo, soy hijo, pero no me llamo hijo, sino que me sigo llamando Alberto, pero como hijo, ¿me entiendes? Entonces, ahí ya tenemos dos significados, pero sigo siendo uno solo, como padre, como hijo, ¿me entiendes? Nuestro amado Dios, como Dios lo llena todo. ¿Me entiende? Como hijo es el mismo. Es el mismo. Por eso leemos como base la palabra del Señor. Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y será por los siglos. No hay otro Dios. Entonces, ¿cómo interpretamos al Espíritu Santo? Si yo siempre lo he dicho, ¿qué es lo que pasa cuando nosotros ya no, nos conocemos en sí? Tenemos un núcleo de amigos, por decir un ejemplo, y usted sabe a lo mejor ya que su amigo, por decir un ejemplo, se echa un perfume que ya usted lo conoce. Entonces, usted llega a la junta que está ahí y usted simplemente siente el olor y no está aquí el amigo. Usted dice, estuvo fulano de tal aquí. Sí, ¿por qué? Porque dejó su aroma. Ese es el Espíritu Santo. No es otra persona, sino que es el mismo. Que a lo mejor no está ahí, pero ¿cómo lo reconocemos? Porque sentimos su olor, porque sabíamos que Colonia a lo mejor se echaba, por dar un ejemplo, y era el mismo que estaba ahí con nosotros. Entonces, es el mismo Dios que habita en nuestra vida. Seguimos adelante, que ya nos queda poquito. ¿Cuánto estamos? 45 ya. El 13 dice, esperando lo que resta hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. El 12, perdón. Pero éste, habiendo ofrecido por los pecados un solo sacrificio para siempre, está sentado a la diestra de Dios. Esperando, ¿qué cosa? Lo que resta hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, ¿no es cierto? Creemos que hay enemigo y ese enemigo se llama Satanás el diablo. ¿Por qué lo decimos así? Porque dice la palabra del Señor que Satanás el diablo vino a matar y a destruir. A matar lo que se había creado, a destruir lo que se había formado. Eso es lo que hace el enemigo, engañando al hombre, engañando a la mujer, engañando a los matrimonios, engañando a los jóvenes, metiéndose en la droga, en los vicios, metiendo tantas cosas. Hoy día, usted ve la diversidad que hay, lamentablemente. Los jóvenes ya no es el mismo patrón de antes. Hoy día los jóvenes, los varones se enamoran de los varones, las mujeres se enamoran de las mujeres, y usted vaya a hacerlo entender, ¿no es cierto? La misma palabra lo dice. Dios constituyó el matrimonio entre un hombre y una mujer. ¿A qué queremos llegar a esto? Nosotros no nos vamos a rechazar a ninguno de ellos, porque la palabra nos enseña a no rechazar, ¿no es cierto? Estamos hablando de la persona. La persona que piensa de esa forma o vive de esa forma, nosotros no tenemos por qué rechazarla. De hecho, si tenemos abierto nuestro templo y ellos quieren entrar a la iglesia, son muy bienvenidos. Pero ojo, lo que Dios rechaza no es a ellos, sino que es el pecado de ellos, que es muy diferente, son dos cosas. Dios rechaza el pecado de ellos. ¿Por qué? Porque la luz con las tinieblas no se pueden juntar. Es como usted cuando cocina. ¿Qué es lo que echa? ¿Echa agua y aceite?
y el agua y el aceite andan un globito, ¿no es cierto? Yo sé porque también sé cocinar, así que eh, entiendo de eso. Entonces, ¿qué es lo que pasa? No se pueden juntar, ¿me entiendes? Entonces, tenemos que entender que Dios nos ama, ama a todo el pecador. Dios ama al pecador, porque eso dice la palabra. Dios ama al pecador, al hombre que es pecador, a la mujer que es pecador. Pero Dios aborrece el pecado del pecador. Entonces, ahí donde entra una segunda parte en donde nosotros, el pecador, tiene que confesar con sus labios y dejar de hacer lo que es aberración delante de Dios. ¿Y qué es lo que sucedió? Dice la palabra del Señor, con Sodoma y Gomorra. Dice la palabra del Señor que Sodoma y Gomorra, estas dos ciudades fueron quemadas, fueron destruidas a fuego. ¿Por qué? Porque ya era tanta la aberración, era tanto el descontrol, que dice la palabra del Señor que cuando unos ángeles visitaron a Lot, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que pasó? Aquellos que vivían alrededor de la casa de Lot le tocaron la puerta diciéndole, Lot, preséntanos a estos hombres que entraron para que nosotros también lo tomemos. O sea, dice la palabra del Señor que era tanta la aberración que se juntaban entre hombre con hombre, mujer con mujer, que ya no había ninguno que se salvara, solamente la familia de Lot. Pero sin embargo, cuando ellos ya estaban envueltos, su mente envuelta en perversión, en todo lo demás, ellos también quisieron tomar a los ángeles, tener relaciones con los ángeles, porque esa es la palabra real, tener relaciones con los ángeles. Es por eso que Dios no lo permitió y escaparon y salieron de ahí junto con la familia de Lot. Por eso le dice la palabra del Señor a Lot que él iba a destruir a Sodoma y Gomorra por causa de la aberración, por causa del pecado, por causa de la mente que se trastornó en aquellos tiempos. Pero sin embargo, él le dice, mientras yo destruyo esas ciudades, ustedes y su familia no miren hacia atrás. Sin embargo, ahí entendemos otra escritura que es muy terrible y muy penosa, que la mujer de este varón miró hacia atrás y se convirtió en estatua de sal. ¿Por qué? Porque si la palabra del Señor le dice a usted que Dios perdonó sus pecados accediendo a las aguas del bautismo y Dios le ha hecho nueva criatura, usted ya no mire su pasado. Dios ya lo borró accediendo a las aguas del bautismo. Dios ya lo dejó a un lado. A lo mejor el hombre le puede apuntar, la sociedad le puede apuntar, pero ¿qué importa lo que le apunte? Aquí lo que importa es lo que Dios diga delante de usted. Y si Dios le perdonó, usted es una nueva criatura. ¿Pero cómo? Bajando a las aguas del bautismo, reconociendo que necesita ser limpio de sus pecados. Yo me recuerdo, mire, si nosotros tuviéramos, siempre lo digo, vista espiritual, veríamos. ¿Qué no veríamos? A lo mejor algunos andarían asustados. Pero ¿qué no veríamos? ¿No es cierto? En una oportunidad hubieron unos hermanos en nuestra iglesia que estaban acostumbrados a ir a los cerros a orar, a caminar, e iban a orar, a leer la palabra y a estar en comunión allá arriba. Era un paseo, si lo pudiéramos decir, de mucho esfuerzo, porque subir los cerros es cosa seria. Entonces, estos hermanos se encontraron con dos lagunas allá arriba. Y uno de ellos no se había bautizado, ya siendo conocedor y ya avanzando en las cosas del Señor. Pero sin embargo, como lo vuelvo a repetir, esto no es obligación de nadie, esto tiene que nacer. ¿De que se tiene que hacer? Claro que se tiene que hacer, pero tiene que nacer de uno, no por obligación. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Este varón se bautizó allá. ¿Y sabe lo que los demás que estaban alrededor quedaron admirados y quedaron así como, wow, lo sucedido? Es que luego que el hermano se bautizó y salió de las aguas como una nueva criatura, dicen que se formó una sombra negra en ese río tan limpio y que se lo llevó el agua, se lo llevó el agua y se lo llevó el agua. Entonces por eso le vuelvo a repetir, imaginemos si Dios nos permitiera a nosotros ver las cosas sobrenatural, yo creo que nos volveríamos locos, primero. Y segundo, gracias Señor porque nos permite ver lo justo y lo necesario. Entonces, imaginémonos qué tan sucio estamos, qué tan pecaminosos estamos. Sobre todo si no hemos accedido a las aguas del bautismo. Es necesario hacerlo. Nosotros siempre estamos llamando a los hermanos, siempre estamos llamando a la iglesia. Obviamente en este tiempo lo hemos dejado de hacer por un tema de pandemia, pero siempre estamos haciendo entre comillas cuando hacemos los paseos de la iglesia, también accedemos a hacer
el trabajo del agua de los bautismos para perdón de los pecados. ¿Y cuánto hemos ido a bautizar a Teno? Hemos ido a bautizar a Coinco. Entonces ha sido un bonito sentir porque entendemos a través de la palabra del Señor que es una nueva criatura. Seguimos, ya nos queda poco. Y la hora en contra, como siempre. Ya. Y atestiguamos lo mismo, dice. Porque una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. Una sola ofrenda de Cristo Jesús. ¿Ya? El 15 dice. Y atestiguamos lo mismo, el Espíritu Santo, que después que dijo, y este es el pacto que haré con ellos. Después de aquellos días, dice el Señor, daré mis leyes. Mire, aquí volvemos a lo mismo. La ley, en la antigüedad, ¿no es cierto? Escrita en unas tablas de la ley. Todos conocemos la historia o todos conocemos la película, por decir un ejemplo. Pero dice la palabra del Señor, esto estaba escrito para verlo, ¿ya? Ahora, sin embargo, dice, en este pacto, hablando de Cristo Jesús, el nuevo sacerdote, haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, daré ahora mis leyes. Él dará nuevas leyes, ¿no es cierto? Nuevas leyes reforzadas, si lo pudiéramos decir de esa forma. ¿En qué forma? Ahora en sus corazones, ¿no ve? ¿Se da cuenta? Y en sus almas la escribiré. Qué hermoso. Y añade, y nunca más me acordaré de qué cosa, de sus pecados e iniquidades, pues donde hay remisión de pecado, mire qué hermoso, esto no hay más ofrenda de pecado. O sea, donde hay perdón de pecado, ya no existe más pecado. Porque podemos hoy día faltar delante de la presencia del Señor y decir, Señor, aquí está mi falta. Aquí está lo que he cometido. Perdóname. Y créame que si usted lo hace de corazón, Dios le perdonará. Y no juntará y no hará un gran pecado. El 19 dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el santuario, ¿no es cierto? Ahora tenemos libertad para entrar en el lugar santísimo, en el santuario. Antes no. Vuelvo a repetir, ¿cómo entraba el sacerdote al lugar santísimo? Dice la palabra del Señor que el sacerdote entraba con un cordelito en su cintura, obviamente a lo largo, y con campanita en su cintura. Cosa que si el sacerdote no estaba limpio no de las ropas, sino que espiritualmente, y a Dios no le agradaba cuando entraba en el lugar santísimo, el sacerdote automáticamente era muerto. Y usted dirá, ¿para qué el cordel? Simplemente es para sacarlo. Porque no, vuelvo a repetir, esto no era decir, el sacerdote murió, entremos a sacarlo. No, no era eso. Porque el que entraba moría. Si se supone que el sacerdote se limpiaba durante todo un año para poder entrar. Y si no era digno, era muerto. Ahora, ¿qué es lo que dice la palabra del Señor? Así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el santuario, ¿no es? Antes no podíamos entrar. Ahora entrar en el santuario, ¿por qué? Por la sangre de Jesucristo. Por el camino que Él nos consagró, nuevo y vivo. Por el velo, esto es, por su carne. Mire qué hermoso. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios llamado Jesús. Lleguémonos, esto es lo que nos aconseja la palabra. Ahora, lleguémonos con corazones verdaderos, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de la mala conciencia y lavados los cuerpos con agua limpia. Mantengamos firme la profesión de nuestra fe sin fluctuar, o sea, sin flaquear. Mantengámonos firmes. Que fiel es el que prometió. ¿Quién los prometió? Jesús. Y consideremos los unos a los otros para provocarnos al amor y a las buenas obras del Señor. ¿Cómo puedo yo amar a mi hermano si no es en Cristo Jesús? Porque dice la palabra del Señor, si tú no amas a tu hermano, no puedes amar al Señor. La palabra del Señor es drástica y es explícita. Tenemos que entender que a través de mi hermano, a través de mi hermana, a través de la familia, yo veo reflejado a Cristo Jesús
en ellos, como ellos ven reflejado en mi familia a Cristo Jesús. Entonces, y concederémoslo los unos a los otros para provocarnos al amor y a las buenas obras, no dejando nuestras congregaciones, mire qué hermoso es esto, como algunos tienen por costumbre. Esto también nos habla a nosotros, no dejando sus congregaciones para aquellos que un día van y no van nunca más, sino que anímese. Si el día de mañana abrimos nuestro templo, a lo mejor tímidamente va a llegar a la casa del Señor a pisar y va a tener vergüenza. Es normal. Para todo aquel que llega por primera vez es normal. Pero si usted hace este acto de fe y pisa nuestro templo o cualquier lugar donde alaban y bendicen el nombre de Jesús, ojo, no cualquier lugar, sino que el nombre de Jesús, créame que su vida comenzará a tener otro fin. Entonces, no dejando nuestras congregaciones como algunos tienen por costumbre, más exhortándonos, y tanto más, cuanto veis que aquel día del Señor Jesús se acerca. Oye, qué largo este capítulo. Se acerca. Lo vamos a dejar hasta ahí porque la hora ya también es avanzada. Está muy bueno el tema. Pero si Dios nos permite, el día lunes, porque el día de mañana ya estamos viernes, si es que no me equivoco, a ver. No, quedan 2 minutos para el día viernes. El día viernes trabaja nuestra hermana Norma en su programa Dalet. Y nosotros retomamos el día lunes para seguir con esto. La perseveración que sigue en adelante en la fe. ¿Cómo podemos perseverar? Simplemente con fe. Todos estos pasos que nosotros le damos a nuestros hermanos, amigos, el hecho de que usted crea y esté ahí atento a esta plataforma, usted ya es llamado a nuestro hermano. ¿Por qué? Porque Dios lo permite de esa forma. Cuando usted comienza a tener hambre de la palabra del Señor, créame que un libro, una revista, usted la puede leer y a lo mejor puede llorar por un momento de la historia. Pero esa historia va a pasar y va a quedar a lo mejor en la retina. En cambio, ¿sabe lo que cuando usted escucha palabra del Señor o lee la Biblia? Usted comienza a alimentarse de adentro hacia afuera. Y ya comienza Dios a cambiar, a trabajar de adentro. Porque Dios, vuelvo a repetir, Dios no es un Dios intruso. No llega y entra a su corazón. Y esto a mí lo que más me marca, porque Él siendo Dios, Él tiene todo el derecho de hacer lo que quiera con nosotros, pero aún Él nos respeta y nos llega y entra, sino que Él dice que Él toca la puerta, así como usted toca la puerta para entrar a su hogar, Él toca la puerta de nuestro corazón y Él dice, ¿puedo entrar? Bendito es el nombre de Jesús. Y cuando nosotros estamos atentos, yo me gozo en esto, me deleito en esto, porque cuando nosotros estamos atentos y escuchamos ese golpe que el Señor nos habla y nos dice, ¿puedo entrar? Y estamos atentos, le decimos, Señor, entra, que se hace tarde, y no me dejes nunca más. Ahí comprendemos que tanta falta nos hacía Jesús a nuestro corazón. ¿Y usted cómo puede interpretar ese golpe? Aquí mismo. Dios está golpeando la puerta de su corazón cuando usted está atento a lo que estamos hablando. Señor, gracias te damos por tu gran amor y misericordia. En esta madrugada ya, Señor Jesús, creemos que tu palabra crea vida en los corazones. Señor, tu palabra nos enseña que muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Que cada hermano, que cada hermana, que cada amigo pueda ser un escogido tuyo, Señor, para que sirvamos con toda nuestra fuerza, para que entendamos que sin ti nada podemos hacer. Señor, esta revelación que tú nos entregas de poder adorarte, de poder servirte, de haber podido, Dios mío, conocerte en aquel día, Señor amado, ha sido lo mejor que hemos hecho en nuestra vida. Han pasado problemas, hemos pasado dificultades, hemos tenido altos y bajos, enfermedades, angustia, pero aún hemos permanecido firmes en nuestra fe, porque creemos que sin ti no tenemos a dónde ir. Fortalece, Señor amado, a todos nuestros hermanos. Fortalece las manos caídas. Fortalece los corazones tristes. Ayúdale, Señor amado, todos los procesos que puedan estar pasando. Fortalécelos, Padre amado. Cuando te los encomendamos a ti, tú eres el único que nos da la gracia y la virtud de poder salir a flote contigo. Sin ti nos hundimos más en este barco. Señor, gracias te damos. Oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén.
Gracias le damos al Señor. Cantamos una alabanza, luego oramos por toda la necesidad, por todas las peticiones que tenemos. Nunca hemos dejado de orar por todo el ramillete de nombres que hemos tenido en la plataforma para orar los unos a los otros. Amén. Cantamos y después oramos delante de la presencia. Hay una fuente en mí que está brotando, que está fluyendo dentro de mí. Hay una fuente en mí que está brotando, que está fluyendo dentro de mí. Es un río de alabanza y de adoración. Es dirigido hacia ti, Señor Jesús. Recíbelo. Es un río de alabanza y de adoración. Es dirigido hacia ti, Señor Jesús. Recíbelo. Gracias, Señor. Con todo mi corazón yo quiero ser fiel, no quiero fallarte más. Ayúdame, Dios, y en mi debilidad fuerte seré en ti, Señor. Levanto mis manos hoy a ti, rogando en tu presencia un toque especial para mí. No hay nada que pueda hoy suplir tu dulce presencia que llena mi vida de ti. Con todo mi corazón yo quiero ser fiel, no quiero fallarte más. Ayúdame, Dios, y en mi debilidad fuerte seré. Con todo mi corazón yo quiero ser fiel, no quiero fallarte más. Ayúdame, Dios, y en mi debilidad fuerte seré en ti, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Creemos que en nuestra debilidad
Fuertes somos en Cristo Jesús. Vamos a orar por toda la necesidad que hay en el pueblo del Señor, las peticiones. No deje nunca de orar por Catalina, por Isidora, por Romina, por Matías, por nuestro hermano Víctor, que sigue su tratamiento, por las hijas, por los hijos de nuestra hermana Gloria, y así por la petición que da nuestra hermana Bernarda por Rosa Valencia. Aleluya. Gracias, Señor, porque hay tanta necesidad. Señor, gracias te damos por tu gran amor y misericordia. Bendito Dios, no queremos dejar orar los unos por los otros, por lo tanto, Señor, este ramillete de nombre que hemos nombrado, lo presentamos delante de tu presencia. Tú has escuchado la oración de los justos desde el día 1 y han tenido que vivir un proceso, aquellos que están involucrados en las situaciones, también sus familias. Pero te rogamos, Señor amado, te pedimos, bendito Dios, que nunca nos abandones, que siempre estés, Dios mío, atento al clamor de tus hijos, de aquellos que han pedido oración más de alguna vez. Creemos que tú todavía sigues sanando en el proceso que tengan que llevar cada uno, Señor amado. Sigues libertando, sigues, Dios mío, dando lo necesario a su vida. Fortalece, Padre amado, sana, liberta. Señor, saca, Señor amado, del vicio, rompe las cadenas. Señor, Dios mío, coloca lo necesario en las vidas para que otorgues la sanidad, otorgues la libertad. Padre amado, si hay procesos que hay que vivir, Dios mío, en los hospitales, en un proceso de remedio, Señor, es bajo tu hermosa voluntad, es bajo tu hermoso, Dios mío, poder. Padre amado, no hay nada que tú no lo permita. Todo, Padre amado, está bajo el abrigo del Altísimo. Es por eso que nosotros clamamos delante de tu presencia, reconociendo tu poder, reconociendo tu gracia en mi vida. Señor, te adoramos con fe, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor Jesús nos bendiga. Saludamos a todos nuestros hermanos que han estado mirando. A Mario, que el Señor Jesús te bendiga. Bendiciones, dicen nuestros hermanos, nuestra hermana Norma. Ahí estaba la petición de nuestra hermana Bernarda por Rosa Valencia. Hermosa palabra y muy buen ejemplo, dice nuestra hermana Bernarda. Nuestra hermana Norma dice: gracias, Señor. Jesús es el que abre el entendimiento. Eso es una realidad. Amén. La palabra del Señor nos dice: en paz me acostaré, asimismo dormiré, porque solamente tú me haces vivir confiado. Que pueda descansar. Y nos encontramos un ratito más a las 10 de la noche junto a nuestra hermana Norma en su programa Dale. Muy buenas noches. Chao, chao. Bendiciones.